soy socióloga, ni soy economista, ni soy experta en planificación. ¿Y por qué estoy aquí entonces? Creo que hay personas que sin título se han aprendido de las luchas y de la práctica, pueden decir algunas cosas, y por eso estoy aquí. Porque lo que yo voy a decir tiene que ver con las necesidades que veo de esas sociedades que he conocido y de las propuestas de sociedad que estamos tratando de construir, ¿no? ¿Y por qué puedo hablar de planificación? Porque leí algunas cosas, porque me entusiasmó el presupuesto participativo y de ahí empecé, ¿no? Y porque conocí la experiencia, ya les hablaré, ¿no? Una experiencia de India, y porque viví en Venezuela. Y quería decirles que yo tengo 2 libros sobre el tema. Un libro que se llama Planificando desde abajo, una propuesta de planificación participativa descentralizada, que es fundamentalmente una propuesta para desde el municipio hacia abajo, ¿no? Y otro libro que voy a presentar ahora en Chile, y que repite cosas del primero, que es la planificación como instrumento para organizar comunidades. Estas palabras están dirigidas a quienes desean construir una sociedad humanista y solidaria con pleno protagonismo popular, que satisfaga de forma equitativa las verdaderas necesidades de la población y no las necesidades artificiales creadas por el capitalismo en su loca carrera por obtener más ganancias. Y lo haga sin poner en peligro el futuro de la humanidad, poniendo en práctica un modelo de desarrollo sustentable o ecológicamente sostenible. Una sociedad en la que quien decida qué y cómo producir sea el pueblo organizado. Esa sociedad ha tenido varios nombres: socialismo del siglo XXI, vivir bien, summa causae, sociedad de la vida en plenitud, entre otros. Yo coincido con Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, que dice: no importa el nombre, lo que importa es el contenido. La cuestión es entonces, ¿cómo lograr este pleno protagonismo? ¿Cómo hacer que se interesen en ello no solo los militantes y simpatizantes de la izquierda, ¿no?, sino todas las ciudadanas y ciudadanos? Y no solo los sectores populares, sino también los sectores medios. ¿Cómo conseguir que los intereses solidarios primen sobre los intereses egoístas? ¿Cómo lograr que los más desfavorecidos y olvidados pasen a ser de verdad considerados y que se busque saldar con ellos la deuda social contraída por gobiernos anteriores, ¿no? Para mí, el instrumento para responder a estas preguntas es precisamente la planificación participativa descentralizada. Yo estudié la experiencia del presupuesto participativo en algunas alcaldías de Brasil, estudié la experiencia venezolana y estuve comprometida en llevar adelante la idea de los consejos comunales y posteriormente el surgimiento de las comunas, y justamente porque estábamos en Venezuela tratando de llevar adelante la idea de planificación que tenía Chávez en las comunidades, nos puso en contacto con la experiencia de Kerala en India, un estado que se liberó en el 56 más o menos, y que el Partido Comunista llegó por elecciones antes que Allende en Chile, pero con un diferente gobierno, es un gobierno parlamentario, ¿no?, a tener el gobierno, mayoría en el gobierno, y poder implementar distintos pasos revolucionarios hasta llegar a implantar la planificación participativa descentralizada. Voy a empezar por hablar de la experiencia venezolana, luego por la de Kerala, y explicar por qué, cuál es la diferencia para mí entre planificación participativa y presupuesto participativo. Bueno, Chávez quiso crear un ente que permitiese la participación de la gente. Él estaba preocupado por ver las comunidades y por ver que en las comunidades había, en algunas más organizadas, muchas iniciativas, pero desarticuladas. Y quería, él está convencido, y lo ha dicho, que solo se resuelve el problema de la pobreza si se da poder al pueblo.
Entonces, ¿cómo darle poder al pueblo? Porque es muy, ¿saben? No basta con querer hacer participación, no basta con... Tenemos que buscar la forma, los espacios, los métodos para que la gente participe, para conmover la inercia que produce esta mentalidad neoliberal que trata de convencerte que la única forma de triunfar en tu vida es que tú hagas tu interés personal y que no te preocupes de los demás, ¿no es cierto? Entonces estamos con muchas cosas en contra, tenemos que buscar eso. Y Chávez empezó a ver cuál sería el espacio ideal, y teníamos algunas prácticas en Venezuela, como fue el Comité de Tierras Urbanas, que fue una idea que tuvo María Cristina Iglesias, una compañera que trabajaba en participación con Aristóbulo Istúriz antes del triunfo de Chávez, ¿no? Para que, como ustedes saben, la emigración hacia las ciudades, en Caracas era muy grande, y los cerros de Caracas se poblaron de gente que instaló sus casas, pero que no tenía la propiedad de la tierra. Entonces se organizó esa gente a partir de los comités de tierra urbana. Y esos comités eran alrededor de 200 familias. Después vino la experiencia de los comités de salud, cuando vienen los médicos cubanos y apoyan en la idea de los consultorios en las comunidades, ¿no? Y esos comités de salud eran alrededor de 150 familias, ¿no? Y después hubo alguna experiencia práctica, una que nos sirvió a nosotros mucho, en Cumaná, donde había un grupo de personas de izquierda que había pensado que la militancia fundamental era apoyar la participación ciudadana, y empezaron a pensar en un pequeño gobierno comunitario. De todas estas conclusiones se sacó la idea de que el espacio ideal para comenzar la participación ciudadana era la comunidad. Y voy a leer lo que entendíamos por comunidad, ¿no? El conjunto de familias que viven en un espacio geográfico específico, que se conocen entre sí y pueden relacionarse fácilmente, que pueden reunirse sin depender del transporte y que por supuesto comparten una historia común, usan los mismos servicios públicos y experimentan problemas similares, tanto económicos como sociales y urbanísticos. De estas experiencias se llegó a la conclusión que el ideal para promover la participación era entre 150 y 200 y 400 familias en las zonas más urbanas, ¿no? En las zonas rurales hasta 20 familias, y en las zonas más alejadas hasta 10 familias podrían conformar una comunidad. Y la idea era entonces conformar con esa comunidad un pequeño gobierno comunitario, ¿no? Y estábamos en esa idea de construir esas comunidades cuando a Chávez se le ocurrió, bueno, pero mira, démosle una cantidad de recursos a la comunidad, porque los alcaldes nos están boicoteando llegar a resolver los problemas de la gente, saltémonos, ¿no? Y lleguemos directamente a la comunidad. A nosotros nos preocupó, porque no queríamos que se distorsionara la idea de trabajar juntos, etcétera, con el tema de los recursos. Pero después debimos reconocer, ¿no?, que había sido una idea genial del presidente, porque tenemos que entender que nosotros, para motivar la participación en las condiciones que decíamos, un incentivo grande era recibir dinero, ¿no?, recibir recursos. Pero Chávez no dio los recursos de forma populista. Ah, mira, ya hay tantas comunidades, allá van los recursos. No, él dijo, para recibir los recursos tienen que hacer un plan único, darle recursos a las comunidades con un plan único. ¿Y por qué el plan único? Porque las comunidades más organizadas tenían muchas organizaciones, y había un plan de deportes, había un plan de educación, había un plan de no sé qué, ¿no? Y todos por su cuenta, y todos tratando de conseguir recursos. Entonces él promovió la articulación de la comunidad en un plan único. Esto tuvo el rechazo de los tecnócratas, porque ¿qué es eso? Estamos distribuyendo recursos sin plan. Y fue extraordinario cómo la gente se interesó, pues, en discutir. Primero había que organizar, digamos, un censo demográfico y socioeconómico, había que hacer un diagnóstico, ¿no? Y había que definir dentro del diagnóstico qué obra. La idea de Chávez fue, hay que hacer el plan, pero hay que hacer el gobierno comunitario para que ese gobierno haga el plan, ¿no? Entonces el problema fue, ¿cómo elegimos? ¿A quién elegimos? Entonces parecería normal que fueran las organizaciones comunitarias, que sus liderazgos constituyan el equipo de gobierno, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que muchos de esos liderazgos no eran liderazgos reales, ¿no?
eran liderazgos que habían sido electos en el pasado, que ya no representaban a la gente. Y muchas veces pasa eso, que en los procesos revolucionarios los liderazgos antiguos no representan las nuevas bases, que han recibido los beneficios del proceso, y los dirigentes no entienden, y las bases sí entienden, y ustedes están viviendo esa situación acá, ¿no es cierto? Cómo hay bases indígenas que están completamente agradecidas a este gobierno y cómo las directivas indígenas no lo están. ¿Cómo no vamos a reconocer liderazgos reales? Porque hay liderazgos reales también. Entonces la idea fue, bueno, ¿quién es el soberano en la comunidad? Es la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. Y la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos, si una organización o un liderazgo es real, va a ser electo. Ese encargado de salud que lo hace bien, la gente lo va a proponer, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces primero esa idea, que se elijan desde la Asamblea de Ciudadanos, se propongan los nombres y se vote por esos candidatos, ¿no? Pero ¿quiénes llegan a esa asamblea? ¿Cómo asegurar que haya democracia en una asamblea? Aquí, para que haya realmente democracia y representación real de todo el ambiente, opositores, católicos, no católicos, chavistas, no chavistas, porque el poder popular no es partidista, digamos. El poder popular se construye con toda la gente que quiere construir una sociedad alternativa. Entonces, bueno, se pensó en que había que dividir esas comunidades pequeñas en áreas vecinales, que se le llamaban, y que entonces era hacer como un mapa, ¿no? Y a veces eran las cuadras, las escaleras. Para ser democrático tenía que haber un representante o dos, dependiendo de la amplitud de la comunidad, de cada área vecinal. Si el área vecinal era reaccionaria, tenía que venir una persona de esa área. Digamos, no podíamos fabricar revolucionarios donde no los había, ¿no? Y luego, entonces, se conformaba el consejo comunal con los electos en cada área, ¿no? Y muchas veces, ¿qué pasa? No sé si les pasa a ustedes, que cuando se hace una asamblea para elegir una directiva, bueno, hay unos demagogos que son los que dicen, mira, yo soy perfecto, yo hago esto, se propone, pero están pensando en el carrerismo político. Están pensando, mira, si yo me eligen ustedes, no lo dicen, pero lo piensan, yo voy a, entonces a lo mejor voy a poder hacer esto y el otro y ir subiendo para arriba, ¿no? Para evitar eso, ¿no? Es que nosotros propusimos que se hiciera el censo socioeconómico, una historia de la comunidad hecha con la gente, ¿no? Una historia oral de la comunidad, detectando cuáles eran las personas que podían contarnos esa historia, y luego el diagnóstico participativo, o sea, diagnosticar los problemas. Que en ese proceso la gente iba a detectar quiénes eran las personas que realmente querían servir, ¿no? Y como era un trabajo casa por casa, era muy claro, quien trabaja, la gente en la comunidad lo podía reconocer, ¿no? No creer que la participación la gente quiere ir naturalmente. Hay muchas dificultades para participar y por eso es que el reunionismo es fatal, porque a veces creemos en estas cuestiones de participación que mejor está la institución que lleva el problema haciendo más reuniones, ¿no? Y no, a la gente hay que poner el mínimo de reuniones, y reuniones que sean productivas, que la gente salga con algo. Por eso es que tenemos que pensar cuando nos reunimos, ¿qué le damos a la gente? Yo he dicho, a veces no es necesario que le demos una solución, pero que le demos una esperanza. Y una de las cosas que nosotros proponemos al hacer el plan comunitario, fíjense usted, es que la priorización de las necesidades se haga de tal forma que en el plan aparezcan primero, para desarrollo inmediato, aquellas cosas que la comunidad puede hacer sin recursos externos. Bueno, si la comunidad tiene, como en el caso de Venezuela, tenía una cantidad de recursos, bueno, esos recursos costaban, pero entonces tú tenías que hacer el plan en función de eso, de lo que la comunidad podía resolver. Esto es básico, porque uno de los grandes problemas es ese que les decía, o sea, a veces se hace participación y la gente se queda con los brazos cruzados. Lo que hizo fue decir, yo necesito esto, mendigando el Estado soluciones, ¿no? Pero la solución no llega, entonces, ¿qué? Tenemos que crear una situación en la comunidad en que la gente descubra que hay muchas cosas que puede hacer, y por eso que las primeras soluciones que las comunidades encuentran son soluciones culturales, por ejemplo. O sea, mira, tengo un grupo de cantores, tengo unos pintores, a los niños les vamos a hacer no sé qué, y la gente va haciendo con deportes, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy importante en el plan, la forma en que se prioriza, ¿no?
Y la otra cosa, el método para enseñarle a la gente que es importante planificar y que la gente empiece a aplicarlo en su propia vida. Allá en Venezuela hay un rechazo completo a la representación. No quieren hablar de representantes. Ellos hablan de voceras y voceros. Porque para ellos el representante burgués electo, la gente ve a su electo, a la persona que elige en el momento de la elección y después se desaparece. Y promete y no cumple. Entonces, para que no ocurra eso, se decidió poner el nombre de vocera o vocero en el sentido de que quien es electo debe ser la voz de la comunidad, ¿no? Y si deja de ser, si no representa la necesidad, bueno, automáticamente se le ¿cómo se llama esto? Revoca. Para hacer planificación participativa o participación a todos los niveles del país, tú necesitas tener representantes, ¿no? Tener voceros de otro nivel, ¿no? No puede ser la democracia directa de la base en la comunidad. Entonces tienes que tener delegados a nivel de la parroquia, a nivel del municipio, a nivel de la provincia, etcétera, etcétera. Entonces mi gran esfuerzo allá es convencerlos de que todo representante no es el representante burgués. Que hay formas de representación en que el representante o el delegado o el vocero da cuenta de la base, es controlado por la base, etcétera, que ese es el sistema que nosotros pensamos debe existir, ¿no? Pero no negar la representatividad. Nosotros tenemos que defender la representación porque la nuestra, la que queremos, es mucho más democrática que la representación burguesa. Planificación para construir comunidad. Que el mejor instrumento para organizar la comunidad es convocar a la gente. ¿Qué quieren hacer ustedes en la comunidad? Entonces, tienen que venir, por supuesto, facilitadores de fuera. Hay compañeros y compañeras que tienen que facilitar los procesos. Pero esa gente que llega a las comunidades, ¿no?, va entonces a propiciar este proceso de planificación y luego que se ha hecho el proceso, ya esa comunidad elige su consejo comunal, ¿no? Este estado indio, que se independizó en 1956, que eligió un gobierno comunista en alianza, ¿no? Y ese gobierno hizo varias medidas revolucionarias desde el gobierno sin revolución armada, reforma agraria, educación de los campesinos, los obreros, una gran tarea educativa. Y no siempre se mantuvo en el gobierno comunista, porque ahora acaba de ganar de nuevo mayoría el Partido Comunista Marxista de India, ¿no?, y sus aliados. Y esa experiencia nosotros la estudiamos en Venezuela para tener más ideas de enriquecer las ideas de Chávez, ¿no? ¿Por qué a mí me pareció tan iluminante, tan interesante la experiencia de Querana? Porque era el Estado, era el gobierno, el que propició que sus ciudadanos y ciudadanas participaran. Y fíjate que el plan no lo plantearon como una cuestión de necesidad intelectual. Para ellos, que la gente participara en el plan era la forma de hacer un gobierno en que la gente participara, fuera protagonista. O sea, el plan se usó como instrumento, no como objetivo. Lo que ellos pensaron en este estado indio fue cómo logramos que la gente participe. Y ahí decidieron que una de las cuestiones fundamentales era descentralizar. Pero no lo que hacemos en Venezuela, que nosotros descentralizamos a veces solamente recursos. No, hay que descentralizar recursos, hay que, ¿cómo se llama esto? Equipamiento personal, ¿no? Todo esto. Entonces crearon, en la Constitución india había la idea de descentralizar, pero nadie la había aplicado. Ellos tenían una legislación favorable. Entonces establecieron 3 niveles de planificación. Y el nivel más bajo para ellos era lo que era el Grama Panchayat o Asamblea del Pueblo en las zonas rurales, ¿no? De los recursos para obras y desarrollo del país, el 35% del presupuesto nacional para obras fue descentralizado. El 35%. Y de ese 35%, el 70% fue destinado al nivel más bajo, que este era el Grama Panchayat, ¿no? Pero ellos descubrieron que era necesario hacer más pequeño, que era demasiado grande la asamblea. Además, ese estado indio que era es muy denso, ¿no? Entonces hablaron de las circunscripciones electorales,
Y ahí entonces discutían prioridades, etcétera, y luego esa discusión donde la gente no tiene miedo, no es tímida porque se conocen, etcétera, claro, por supuesto iba siendo integrada en los planes mayores, ¿no? Ellos entendieron que tenían que formar a la gente, que tampoco es una cuestión de planifiquen y ya. Entonces formaron activistas, 100.000 activistas, y convocaron a trabajar a mucha gente jubilada para apoyar los proyectos de las comunidades, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, el tema de los jubilados, que a veces nosotros, las personas de izquierda, yo no sé si todos ustedes son de izquierda, pero bueno, nos hacemos la autocrítica, que no pensamos en los nuevos sujetos, ¿ah? Y ¿saben? El primer acto contra el neoliberalismo fue en Uruguay, un plebiscito había una ley para privatizar una serie de empresas, ¿no? Y se hizo un plebiscito donde las empresas estratégicas no se planteó privatizarlas, ¿no? ¿Y quiénes fueron los activistas, los grandes que tenían tiempo para dedicarse a visitar Casa Parada? Bueno, los jubilados, ¿no? Bueno, acá igual, ¿no? O sea, el principio básico para que estas cosas resulten es, primero, elegir un espacio, el espacio adecuado. Segundo, descentralizar, como lo hicieron en Kerala, ¿no? Y ellos tenían el principio, todo lo que se pueda realizar a nivel más básico debe ser descentralizado a ese nivel, guardando como competencia a los niveles superiores solo aquellas tareas que no puedan ser realizadas en otros niveles. Yo creo que ese principio es fundamental. Por supuesto que esa descentralización no puede ser anárquica y no puede ser egoísta. O sea, tiene que haber una descentralización realizada con espíritu solidario. No puede haber un criterio rígido de descentralización. En algunos lugares descentralizar es eficiente, en otros lugares no. Desde que muchas veces la izquierda ha estado opuesta a la descentralización que practicó el neoliberalismo, porque fue darle competencias sin darle recursos, y entonces los municipios pobres tenían menos capacidad de educación de sus habitantes, los municipios ricos tenían más. Ahí no había descentralización solidaria. Descentralizar el manejo del agua en las poblaciones rurales debe ser, pero no, ¿cómo descentralizar el manejo del agua en una gran ciudad? Entonces, no hay que ser, todas estas cosas requieren y tener en cuenta las diferencias y las realidades, ¿no? Yo digo que la experiencia venezolana le agrega a la experiencia india la pequeña comunidad. Empezar el plan La Pequeña Comunidad. Por supuesto que esto se trata de coordinar un plan nacional con el plan comunitario y enriquecerse mutuamente, ¿no? Y por eso que la planificación para mí participativa tiene la ventaja sobre el presupuesto participativo, ¿no? El presupuesto participativo, tú discutes con la gente qué obras hacer con el presupuesto anual, pero el presupuesto anual te limita el sueño, te limita a soñar con una comunidad mejor, porque, bueno, si tengo este poquito, pienso en lo poquito. Pero si tú primero planificas soñando un poco, y luego empiezas a decir, bueno, ya, voy a ver cómo me consigo los recursos, ¿no? Entonces, tienes posibilidades de hacer cosas que no piensas cuando tienes los recursos escasos, ¿no? Bueno, yo decía, las bondades del presupuesto participativo son incrementar la participación en políticas públicas, elevar el nivel de desempeño de los gobiernos municipales, porque al estar vigilados por la gente, se preocupan más. Mayor transparencia en la gestión municipal. Ha favorecido a los sectores más desvalidos, porque justamente una de las cosas que pasa es que quienes más se movilizan son los que más sienten los problemas, ¿no? Y que en Porto Alegre tuvieron que ver cómo hacer para motivar a los sectores medios, que no se motivaban a estas asambleas comunitarias o territoriales, ¿no? Y ahí idearon una cosa que me parece muy importante, que son los foros temáticos. Cuando hay problemas en un municipio, en una parroquia, en una comuna o lo que sea, de transporte, llamar a un foro público sobre el transporte. Foros públicos donde la gente no solo participe territorialmente, sino participe en una problemática. Bueno, el presupuesto participativo también sirvió para agilizar la máquina administrativa.
como la gente que participa en el presupuesto vigila las obras, entonces están detrás de la ejecución, porque ese es el problema. La esencia de la participación protagónica es la toma de decisiones y el control de que esas decisiones se cumplan, porque es muy fácil, las comunidades deciden y el gobierno hace lo que quiere, eso no puede ser. La otra cosa que es impresionante es que el presupuesto participativo, al menos en Brasil, mucho más gente empieza a pagar impuestos, porque hay gente que no paga impuestos porque no quiere entregar el dinero a los corruptos. Aquí voy a pagar impuestos, pero si ve que ese impuesto se traduce en obra, entonces está dispuesto a pagar. Entonces aumentaron los impuestos. También se produjo una discusión sobre la forma de obtener los ingresos del municipio, y entonces ahí surgió la idea, bueno, tiene que haber que la gente que tenga más dinero, que tenga más terreno, que tenga más propiedades, pague más impuestos, ¿no? Y esas cosas vienen de la discusión con la gente. Y lo más importante, yo creo que en los momentos más críticos es justamente cuando tenemos que decirle a la gente, oye, ¿cuáles son las prioridades? ¿Dónde nos apretamos el cinturón? Y que sea la gente que decida. Entonces, cuando venga una restricción, la gente la decidió ella. No es que el gobierno me va a decir, mira, ahora no sé qué, o ahora no sé qué, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es muy, muy importante, que la gente entienda las limitaciones y que planifique en base a eso, ¿no? No sé si soy muy optimista, pero yo realmente he visto muchas gente transformándose en estos procesos, ¿no? Y eso es una de las cosas que quiero decirles. Fíjense ustedes que yo oía, porque oigo los enlaces semanales en Vancouver, ¿no? Todos los sábados, y si no puedo el sábado, el domingo, la repetición. Entonces aprendo muchísimo, porque el presidente es un pedagogo. Pero entonces, la idea, ¿no? No pueden existir estas escuelitas comunitarias. Tenemos que tener una escuela con buenos maestros, la calidad de la educación. Los niños del campo se merecen una educación de calidad, ¿no? Entonces, lo lógico, una escuela a la cual pueden llegar todos estos niños a través del transporte y reciban la mejor educación. Fantástico idea. Pero cuando yo voy allá, le pregunto a un compañero, a un campesino, bueno, ¿y tu hijo qué pasa? ¿Va a esa escuela? Que si no, hay compañeras que no hay transporte. No, ustedes saben además lo que pasó con el transporte, las camionetas y toda la cosa. No. ¿Eso qué significa? Que esas ideas lindas hay que construirlas con la gente, porque si se hubiese construido el plan allá, se hubiesen evitado estos errores, ¿no? A veces nosotros, especialmente los compañeros que vienen de la academia, ¿no?, valoran excesivamente lo que llamamos el conocimiento indirecto, cuando yo creo fundamentalmente que hay una sabiduría popular y un conocimiento directo de la gente que tenemos que combinar. Yo no niego, como otros educadores populares que solo reconocen la sabiduría popular. No, yo creo que el pueblo se puede equivocar también, y que los intelectuales tienen un papel de clarificador, facilitador, ¿no? Hay una cuestión, ya les decía, importante, y tenemos que luchar contra la inercia antiparticipativa, sensibilizar a los actores y ser creativos en eso, y usar para eso la comunicación, ¿no es cierto? Capacitar a los actores, ya les dije lo que hicieron en Kerala, ¿no?, muy importante, a los técnicos, a la gente sencilla que está participando en las comunidades, ¿no?, dándole los instrumentos en forma pedagógica, sencilla, sin palabras que no entienda la gente. Oye, porque a veces uno ve esos manuales que pasan para las comunidades y no se entiende nada. Y cuando leo esos manuales, me dan ganas de escribir yo un manual. ¿Cómo es la cosita? ¿Qué pasito? 1, 2 y 3, ¿no? Y la otra cosa importante que aprendimos, es muy importante la base de datos, ¿no es cierto? Para poder planificar tenemos que conocer la realidad. Y entonces ahí cometemos otro error. Pensamos, y pasó en Kerala el error. Construyeron una base de datos con la gente, muy importante, que la gente se sienta involucrada en los datos que se construyen. Pero bueno, eran tan completas las bases de datos, se demoraron 6 a 8 meses en construirla, y era un mamotreto, ¿eh?, enorme de cantidad de hojas, ¿no? Y cuando fui a Cuba, y yo siempre hago circular mis textos y pedir opinión, ¿no?, un compañero me dice, mira Marta, no necesitamos para empezar a planificar una base completa de datos. Necesitamos
los datos de aquellas cosas que la comunidad siente como más urgentes. Si esa comunidad quiere educación, hagamos la base más completa de educación. Si esa gente quiere deporte, tengamos la base más completa de deporte. Pero no necesitamos tener, en una comunidad que tiene resuelta educación y deporte, una profunda base de ese dato, y perdemos tiempo. Y estas cosas son procesos en que los resultados son los que entusiasman a la gente. El proceso de planificación participativa descentralizada será más integral en la medida en que se cuente con el mayor número de comunidades organizadas. Estamos hablando del territorio municipal, por poner una unidad, pero cada país verá, ¿no? Al hacer este diagnóstico y priorizar sus problemas en asamblea mucho más pequeña, la participación de los ciudadanos más plena. Por eso que yo digo que Venezuela aporta esa idea, ¿no? La participación de comunidades organizadas en consejos comunitarios sería el aporte más específico de Venezuela. En medio del proceso de planificación, como la riqueza de la sociedad puede pasar a ser gestionada por toda la sociedad y no por una élite, de esta manera puede ponerse al servicio de la sociedad. Una de las cosas que Marx decía, ¿no es cierto? Bueno, los bienes son de todos, han sido producidos por los trabajadores y por lo tanto tienen que ser distribuidos. Pero ¿cómo los distribuimos? Desde el Estado, ¿no? La planificación sería la forma en que la riqueza social sea distribuida partiendo de la participación de la gente. Y por eso yo pienso que no hay socialismo del siglo XXI o sociedad nueva que queramos construir si no aplica este instrumento de la planificación participativa descentralizada. Al no tener color político, crea espacios de encuentro y de acción que permiten reunir a personas de las más variadas militancias políticas, a personas que nunca han militado en un partido, aquellas que sienten rechazo por las malas prácticas políticas y los políticos. Esta forma de planificar es el instrumento ideal para lograr una plena participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos y al mismo tiempo las personas involucradas en dicho proceso se dignifican, aumentan su autoestima y lo más importante, dejan de sentirse mendigando soluciones del Estado. Se sienten, por el contrario, constructoras de su propio destino y del de la sociedad, de su sociedad. En esta, como en toda actividad humana, existe un doble producto. Un primer producto objetivo, que es el producto objetivo, y el otro producto es las personas, cómo cambian las personas. Y esto es muy importante, porque muchas veces desde el gobierno y de nuestros partidos, cuando se determinan determinadas políticas, se deciden determinadas políticas, solo se piensa en un resultado material o un informe, ¿no? O una cosa, y no se piensa en qué transformación se produce en las personas, ¿no? Voy a poner un ejemplo que queda muy claro. En el caso de la producción material de botellas o de carros, hay el producto material, pero hay el otro producto, el trabajador. ¿Cómo resulta el trabajador que hizo la botella? Alienado por el capitalismo, que le exige un ritmo, etcétera, etcétera, o liberado por la sociedad alternativa que le permite participar, decir cómo debería trabajar, qué hacer con los resultados de su producción, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor se demora más en hacer los planes. A veces, muchas veces, nosotros queremos las cosas rápidas, ¿no? Y lo importante es que la sociedad que queremos construir, la construye la gente. Y por lo tanto, hay esta idea de que la gente se vaya transformando, es lo esencial que tenemos que buscar, ¿no? Las personas empiezan a ser solidarias en la práctica, porque al ver los problemas de una comunidad y los de otra, bueno, es bien difícil que una persona humana, con un mínimo de humanidad, digamos, para repetir, no vea que lo lógico es que si hay escasos recursos, se le dé primero a las personas que tienen menos, ¿no? Entonces, se va produciendo un cambio en la cultura, y ayer planteaban cómo cambiamos la cultura real, la cultura consumista. Bueno, estos son procesos que pueden permitirnos ayudar a eso, ¿no? Cualquier alcalde puede, si quiere políticamente, descentralizar los recursos con los que cuenta y hacer participar a la gente. Y eso lo hizo un alcalde venezolano, no habiendo en Venezuela una descentralización de recursos a nivel de las parroquias. Él decidió, vamos a dividir los recursos de acuerdo al número de habitantes y las carencias
en las parroquias. Y llegó al extremo, yo ahí discuto con él, que repartió todo el presupuesto para obras en las parroquias, entonces se quedó sin presupuesto para algunas obras de la ciudad. Por ejemplo, la orquesta, que tenía una orquesta sinfónica en la ciudad, pero a él le gustaba la idea. Bueno, no me importa, es cierto, pero bueno, a mí me parece interesante que la orquesta o el director vaya a discutir con la gente, ¿no? Bueno, no les digo que copien una o la otra, las cosas son ideas que habrá que discutir, habrá que practicar, y todas las ideas que ustedes en la práctica puedan enriquecer estas ideas que yo les he dicho, por favor, háganmelas llegar. Acuérdense que yo necesito aprender de la práctica. Muchas gracias.